Amadas hermanas, amados hermanos, que Dios les bendiga. Pedimos al Señor Jesús que el estar juntos a través de este medio traiga fortaleza, traiga edificación y su palabra traiga luz, traiga paz a los corazones, ánimo y fortaleza en estos tiempos complicados. Quiero compartirles una porción de la Escritura que me permito leer de la carta a los Corintios y dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desmayados, derribados, pero no destruidos. Padre Celestial, pongo en tus manos este tiempo y este compartir, y te pido que tu palabra, con ese poder y esa revelación que tiene de mostrarnos tu corazón, fortalezca la vida de todas y de todos en Cristo Jesús. En esta porción encontramos al apóstol Pablo haciéndonos una demostración, una exposición de la debilidad del ser humano. Es claro que la situación del hombre en etapas, en momentos y en circunstancias como la que hoy vive el mundo, se encuentra rebasada. Es claro que con todo el desarrollo y el avance de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, de la capacidad que tiene hoy el hombre de viajar, de moverse, de descubrir, de investigar, de ir al interior de la célula misma o a las expansiones del universo a través de telescopios, es claro que todo eso no lo hace invencible ni omnipotente. Es claro que llegan momentos y circunstancias de adversidad donde debemos sacar lo mejor de nosotros y aún aprovecharlas para desarrollar fe y confianza en Dios. La adversidad puede ser un instrumento en las manos de Dios para aprendizaje y para madurez. La adversidad puede ser aprovechada para sacar lo mejor de nosotros mismos, para recuperar la bondad, la generosidad, para romper con el ego y el individualismo y volvernos al pensar de la colectividad y de la sociedad. En la escritura que leí hay una frase clave, dice que el tesoro, que se refiere a Dios y al Espíritu de Dios en nosotros, ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. Los vasos de barro obviamente se refiere a la fragilidad del ser humano. Y esto es con la única intención que la excelencia sea de Dios y del poder de Dios operando en nosotros. Dice claramente, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De nosotros dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Esa es la excelencia de Dios. Nosotros estamos en apuros, pero la excelencia de Dios hace que no estemos desamparados o desnudos. Nosotros estamos humanamente perseguidos, derribados, pero en la excelencia de Dios no estamos destruidos. La excelencia, la palabra excelencia aquí viene del griego upérbole o hipérbole, que significa ir más allá, significa preeminencia o superioridad. Y dice entonces en el verso 16, la conclusión es, por tanto, no desmayamos. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que debemos, y animo a todos y a todas a aprovechar en esta circunstancia. Si está veniendo adversidad, sería necio cerrar los ojos ante lo que está pasando y a lo que va a pasar. Hay una crisis mundial en salud, hay una crisis mundial en el sistema de salud, hay una crisis en la economía del mundo, y esto tiende a complicarse en los meses próximos, posiblemente el resto de este año 2020. Eso va a golpear a creyentes y no creyentes. Eso va a golpear a pobres y a ricos. Eso va a golpear a la economía mundial. Eso va a traer tremendas presiones en la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante esta circunstancia? El consejo de la Escritura es, por tanto, no desmayamos, o animándonos a no desmayar. Por tanto, no desmayemos, ¿verdad? Es la actitud correcta, una actitud de soporte, una actitud de encontrar fuerzas, no en nosotros, que somos el vaso de barro según esta porción, sino en Dios, que es que tiene la excelencia y el poder para alentarnos más allá. La fe tiene que volverse algo
tangible. La fe tiene que dejar el espacio de lo etéreo o de lo religioso y volverse una fuerza y un poder que nos impulse a seguir caminando. La fe, mis hermanas y mis hermanos, tiene que ver con el hombre interior, no con el hombre exterior. Dice ese mismo verso 16 donde estoy leyendo, la cita es 2 Corintios 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos, y si aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hago énfasis en esa expresión, se va desgastando, se va deteriorando, se va cansando, va envejeciendo. El ser humano va perdiendo con la vida y con el avance fuerza, energía, vigor, ánimos, etcétera, capacidades. Pero en contraste dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese hombre interior, o el hombre espiritual del cual esta porción nos está enseñando, es el que ha sido despertado o activado por la fe en Jesucristo. Es el hombre espiritual, es la mujer espiritual de cada una de ustedes, mis hermanas, el hombre espiritual de nosotros, los varones, ¿verdad? Que según esta escritura, al encontrar el tesoro en Dios, la fuerza en Dios, esa hipérbole y esa superioridad, esa energía en Dios, no desmayamos, todo lo contrario, nos renovamos cada día. La renovación es en un sentido espiritual. El hombre exterior se desgasta y se deteriora. El hombre interior se renueva, se fortalece, crece, madura. La adversidad es un tiempo de crecer. La adversidad es también un tiempo de aumentar la fe. La adversidad es un tiempo para confrontar tus creencias y confrontar tu confianza en Dios. La adversidad debe provocar en nosotros, como dice ahí, un peso excelente de la gloria del Señor. En continuación al contraste que viene haciendo el apóstol Pablo en esta porción de su argumento, de su exposición, dice en el verso 17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hace aquí un contraste que la tribulación o la aflicción, como dice en el original, es leve y es momentánea. En cambio, la gloria de Dios es eterna y pesa mucho, es pesada. Entre lo leve y lo pesado, entre lo momentáneo o lo temporal y lo eterno, hay obviamente un contraste, el contraste entre la importancia de lo exterior y de lo interior. Debemos aprender entonces, debemos aprovechar la situación para hacer crecer el hombre interior. Tenemos que avanzar en la fe, tenemos que avanzar en nuestro amor por Dios, tenemos que avanzar en una conducta que refleje lo que cree el corazón. La fe que queda nada más en el corazón no produce fruto. La fe que se expresa en una conducta renovada, en una conducta generosa, en un ser humano interesado en los demás, en manifestaciones de amor y compasión por el necesitado. Esa es la fe genuina. Dice el versículo 18, no mirando nosotros entonces las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿A dónde poner los ojos cuando hay adversidad? ¿Hacia dónde ver en los momentos de aflicción? Cuando volteamos a los hechos, cuando volteamos a una pandemia, cuando volteamos hacia los países más afectados, cuando volteamos a las estadísticas mundiales que son terroríficas. El día de ayer rebasamos el 1.000.000 de contagios, el día de ayer rebasamos los 50.000 fallecimientos, ¿verdad? Y el número de expuestos y de sospechosos va en aumento. Esto todavía no da la vuelta que los sistemas de salud están esperando. ¿Hacia dónde ver cuando los tiempos son complicados? Hacia Cristo deberemos voltear. El hombre espiritual o el hombre interior que se renueva cada día debe enfocarse en las cosas que no se ven. Dice claramente el versículo 18 que no miremos hacia donde se ve, hacia lo natural. Y si volteamos hacia ahí, que nada más sea para tomar fuerzas y seguir viendo hacia el hombre espiritual y hacia el Dios eterno que está de nuestro lado. Dice que las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Decía el presidente de la República el día de ayer, esto va a pasar, esta es una crisis momentánea y va a pasar y esta nación saldrá renovada y vigorosa. Esperamos en Dios que así sea. Esto va a pasar.
Pero el hombre interior debe aprovechar la coyuntura, debe aprovechar la adversidad para crecer y para aumentar su fe. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Lo eterno es un reino invisible, pero no falso. Lo eterno es un reino no material y por tanto intangible, pero tan real o más que el mismo mundo material. Entonces el consejo, o hacia donde nos lleva esta reflexión, es a no desmayar. Sí, el momento es complicado. Sí, el panorama hacia adelante sigue siendo complicado. Pero depende de nosotros cómo encaremos esta complicación, cómo encaremos el problema. Necesitamos espiritualizar nuestra vida, necesitamos espiritualizar nuestra familia, necesitamos no actuar derrotistamente. Todo lo contrario, en la adversidad encontrar un propósito, en la adversidad encontrar formación, en la adversidad encontrarnos con la gloria de Dios. La gloria de Dios no es un estado de muerte o de haber pasado de esta vida. La gloria de Dios es una realidad presente y futura. La gloria de Dios es una condición que según este versículo es eterna, es permanente, es pesada y es destino. La gloria de Dios es el lugar de encuentro con el Señor cuando nos llame a cada uno a su presencia. Y le digo algo, Dios no necesita de un coronavirus, Dios no necesita de una pandemia, Dios no necesita de una tragedia, de una enfermedad personal, familiar o nacional para llevar a los suyos a su presencia. Dios lo que necesita es formación de corazones y los tiempos precisos, el kairos de Dios para que pase lo que sea necesario que pase. Las circunstancias negativas o como llamamos malas, realmente no son malas en sí. La adversidad le podemos sacar provecho, le podemos sacar ventaja y podemos encontrar un propósito en lo que Dios permite. Segundo consejo que quiero darte o animarte, mantén tus ojos en el galardón, no en el problema. Mantén tus ojos en la recompensa. Esto no es un pensamiento catastrofista ni de consuelo hacia el futuro, es una realidad. Cuando vemos la tragedia nos desanimamos, nos ponemos nerviosos, nos entristecemos. Cuando a la puerta de nuestro corazón o de nuestro hogar toca la tragedia, llama la tragedia, la adversidad, nos afligimos. Por eso los versículos que anticipábamos, ¿no? Pero el que tiene confianza en Dios se mantiene viendo el galardón, se mantiene viendo la recompensa y se mantiene confiado en la perspectiva y en la certeza de la gloria de Dios. Tercer consejo con que yo deseo animarte, mantente entonces, decide creerle a Dios y practicar la fe. Decide que tu fe en estas circunstancias sea puesta a prueba. Escoge ser probado. Ante una barrera en nuestro caminar, si en tu camino encuentras un estorbo infranqueable, un muro, un derrumbe masivo que estorbó tu camino, ¿qué vas a hacer? ¿Darte por vencido o rodearlo? ¿Darte por vencido o subirlo y bajarlo si fuera una montaña, un estorbo en el camino? ¿O aún atravesarlo? ¿O siendo incluso más de acuerdo a la mente de Jesucristo, diciéndole a ese monte, quítate de aquí y déjame pasar? ¿Cómo enfrentar la adversidad? La decisión de creerle a Dios en la aflicción es muy importante. La decisión de no detenerse, de no desmayar, como dice el verso 16, es muy importante. La decisión de soportar la crisis es muy importante. La gloria, no la gloria de Dios en un sentido eterno, sino la gloria de Dios en tu vida, eso que Dios está cultivando en ti, es a través del creer, es a través de la fe. Esa perfección o ese perfeccionamiento, más bien porque es un continuo, de día en día, ese hombre interior que se renueva de día en día, requiere practicar la fe. Requiere, más allá de creer en un Dios que existe y que vive muy lejos por el tercer cielo, requiere en una vida constante de confianza, de perseverancia y de practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Uno decide creer, uno decide usar la dificultad para avanzar en nuestro caminar. Por eso es importante que en esa decisión de creer decidamos entonces establecer el reino de Dios en nuestro corazón.
que Dios siga siendo el Rey de nuestra vida, que sean sus buenas noticias las que escuchemos cada día, que las buenas noticias de Dios de vida eterna, de un hombre interior renovándose, no sean opacadas por las malas noticias de la crisis mundial. Aprendamos en la adversidad. Dice la Escritura, cambiando a la carta de Pedro, en la primera carta, dice a partir del verso 6, capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, usa de nuevo la palabra aflicción, en diversas pruebas. Esto fortalece, refuerza esta idea de que la fe necesita ser probada. La fe probada, la fe expuesta, la fe ante la adversidad es la fe que crece, es la fe que madura y es la fe que nos lleva a más. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, habla de una presión externa, dice en lo general. Este sometimiento a prueba es una serie de cargas y pesos sobre la fe de cada uno. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, aunque material o perecedero, se prueba con fuego, volviendo a la fe, esta fe interior sea hallada. 4 actitudes: en alabanza, en gloria, en honra, ante la manifestación de Jesucristo. La fe nuestra no debe ser una fe simplemente de creencias. La fe nuestra, la fe tuya, la fe de una hija y de un hijo de Dios debe ser activa y transformadora. Debe ser una fe que nos lleva a más. Dice el versículo 8, para ir concluyendo, a quien amáis sin haberle visto. Precisamente a Jesucristo le amamos por fe, le creemos por fe, creemos su palabra por fe, obedecemos su palabra por la fe, caminamos en su palabra por la fe, hacemos de su palabra un estilo de vida por la fe simplemente, porque creemos en Él, porque creemos en sus promesas. Dices, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final, el camino tiene un destino eterno, hermoso y glorioso. Insisto, mi intención no es sonar catastrofista, sino retar a todos a crecer en este tiempo de adversidad. Las dificultades están, los tiempos son difíciles. Las complicaciones aumentarán muy probablemente. El pronóstico mundial es desalentador. Pero ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En quién descansas hoy? ¿A quién le crees? ¿Es posible reposar en la adversidad? ¿Es posible descansar en la tormenta? ¿Es posible ganarle al alma afligida y preocupada simplemente por activar y hacer crecer la fe? ¿Será la fe un elemento que nos lleve a madurez, a confianza y a paz con Dios? Revisa tu fe, haz crecer tu fe, aprovecha el momento difícil, las circunstancias difíciles para avanzar en tu vida, para avanzar hacia Jesús. Recuerda que la Escritura dice de Jesús que es el autor, pero también el consumador de la fe. Él llevó la fe a su máximo nivel, Él llevó la fe a toda la plenitud, Él llevó la fe a su máxima expresión de provocar cosas nuevas. En Él tenemos la fe. Y dice esta última cita de Hebreos 12, mantén tus ojos en Jesús, no en la tormenta, no en la crisis, no en el dolor, no en la escasez, no en un fondo familiar que se agota día a día o en una alacena que hay menos alimento cada día. Mantén la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantén la esperanza puesta en Él. Hagamos de este tiempo una oportunidad. Decide crecer, decide avanzar, decide madurar. Decide doblar tus rodillas y buscar a Dios con todo el corazón. Decide hacer de tu familia un altar. Decide hacer de tu casa una casa de Cristo. En verdad,
Y no en un sentido simplemente filosófico o religioso o teológico, sino práctico, cotidiano. Decide hacer de Jesús el salvavidas. Reitero el último versículo: obteniendo el fin o la finalidad o el objetivo de tu fe, que es la salvación de tu alma. Hay un destino eterno al cual todos anhelamos llegar. Llámale como le llames, lo concibas como sea, se filosofe o se piense filosóficamente de él de diferentes maneras. La verdad es que la vida no termina en este mundo material. Todo lo contrario, volviendo a Corintios, dice que esto material se va corrompiendo y desgastando y terminando, pero el hombre interior se va renovando por su encuentro con Dios a través de la fe. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Que Dios nos anime y nos fortalezca para no desmayar. La conclusión de esta reflexión es, por tanto, no desmayemos. Perseveremos. Mantengamos el soporte, la capacidad. Hagamos grupo, hagamos gremio, hagamos cuerpo para mantenernos juntos a pesar de la separación social, para mantenernos unidos, para mantenernos en un mismo sentir y en un mismo espíritu a pesar de la adversidad. El hombre exterior se va desgastando. Es inevitable el cansancio, es inevitable el envejecer, es inevitable la muerte física. Pero el hombre interior, el hombre espiritual, la mujer espiritual, se va renovando, va creciendo, va avanzando, va madurando. En lugar de desgastarse, va avanzando hacia la persona de Jesús. Haz uso de tu fe, activa tu fe en estos días y que Dios nos ayude. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga la familia de cada uno y cada una que nos están viendo y escuchando a través de este medio, y traiga a Dios paz, traiga consuelo. El sol de su justicia sea sobre cada familia, la sombra de su cobertura y su protección sea sobre todos ustedes. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.